por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad Muchas de las cosas muy cuestionables que está haciendo el gobierno del PRM presidido por Luis Abinader tienen que ver con su determinación de amarrarse a la política de Estados Unidos, de no ejercer independencia, soberanía. Y lo ha hecho además sin tener en cuenta que Estados Unidos está afectado por una profunda crisis y está como superpotencia en decadencia, estremecido por una crisis interna sin precedente. Se ha debilitado su control, su gravitación sobre América Latina y el Caribe, sobre lo que ellos han llamado su patio trasero. Pero hoy quiero poner énfasis sobre todo en un hecho muy significativo, que es la pérdida de influencia de Estados Unidos en Europa. Voy a detenerme a explicar un poco más detalladamente lo que le está pasando a Estados Unidos en Europa a consecuencia del avance de China en ese continente, a pesar incluso de la alianza estratégica entre el Coloso del Norte y la Unión Europea. Una alianza que tiene que ver en la identidad como sistema, en la dependencia militar por el peso de Estados Unidos en la OTAN. Sin embargo, China está aplicando una estrategia de largo plazo, con toda la calma china, como se dice, pero sin desistir de sus metas y avanzando poco a poco en pro de ellas, empleando a fondo sus ventajas comparativas. En esa tesitura, China ha logrado, desplegando un eficaz trabajo de hormiga, fortalecer sus relaciones políticas en una buena parte de los países del este y del sur de Europa, que sufren en mayor grado la crisis global del capitalismo. Mientras invierte en grande en Francia y Alemania, los países más poderosos de Europa occidental, con un buen rebote hacia Inglaterra y hacia España. Es como una operación combinada hacia el centro del continente europeo y hacia la periferia, con resultados positivos tangibles para los intereses chinos. Esa gravitación del poderío chino tiene que ver con su poder económico y tecnológico y con realidades propiamente europeas que han influido para que, además del polo que se nuclea alrededor de Rusia, se conformen tres tendencias en el mismo espacio de los aliados europeos de Estados Unidos. No han dejado de ser aliados, pero hay una gravitación de China sobre ellos. Primero, Alemania y Francia, al tiempo de subrayar que China representa otro sistema y que en consecuencia no puede ser su aliado, defienden, contrario a Estados Unidos, la validez de sus vínculos económicos, incluyendo el tema de la nueva tecnología con la superpotencia asiática, y subrayan que ellos no quieren ser secundones, subordinados o pelotas de los Estados Unidos, sino más bien parte de un triángulo. Es decir, aspiran a ser una especie de trilogía, China, Estados Unidos y ellos. Inglaterra
y una parte de los países nórdicos reconocen la validez de los argumentos franco-alemanes frente al tema Estados Unidos-China, pero subrayan que no le interesa la tutela de ninguna de esas dos principales potencias eurooccidentales. Mientras, en los estados del oriente y del sur de Europa crece la tendencia pro-China y en los pueblos, sobre todo en los del sur, proliferan los estallidos políticos sociales contra los nuevos ajustes muy drásticos neoliberales y contra la manipulación de la pandemia a favor del gran capital. Grecia, por ejemplo, está que arde. A esto se agrega el debilitamiento de la Unión Europea a consecuencia de fracturas de unidad en sus cúpulas y de la corriente separatista y centrífuga que encabeza el Reino Unido, es decir, Inglaterra. Esto toca un tema muy delicado porque en esos bloques de países se da el caso de que no están aceptando el chantaje de los Estados Unidos en relación con los vínculos con China. Estados Unidos dice que por razones de seguridad no se debe tener relaciones con China en el plano de la alta tecnología. Y eso toca el tema de Huawei, que es puntera en el 5G. Sin embargo, pese a la presión de Estados Unidos, esos países todavía mantienen esos vínculos. Eso está aconteciendo en Europa y fuera de Europa. El declive de Estados Unidos es a escala global, con evidencia clara en lo acontecido durante la crisis político-militar en Ucrania, en el posicionamiento respecto a Bielorrusia y a otras repúblicas de la ex Unión Soviética, en las confrontaciones respecto a Siria, en las relaciones y posicionamientos respecto a Irán y Palestina, y en otro conflicto significado en el Medio Oriente y más allá. En el cercano y lejano Oriente, en Asia, África y América Latina, se están produciendo fenómenos que confirman la decadencia de Estados Unidos, la pérdida de influencia geoestratégica y su debilitamiento relativo. Todavía, naturalmente, con mucha fuerza y mucha agresividad. Estados Unidos no ha logrado derrotar a Corea del Sur, ni cambiar la realidad de Vietnam, ni vencer Irán, mucho menos ha podido con Venezuela y con Cuba. Y eso es muy significativo. Aún en países y territorios invadidos, la resistencia sigue, como en Afganistán, en Irak. El poder militar de Rusia y la fortaleza económica de China le sale a Estados Unidos en todos los continentes. No pocos estados pequeños se tornan respondones y procuran ejercer su independencia. Los modelos neoliberales son también embestidos por diversas expresiones de la rebeldía de los pueblos de Asia, África y América Latina y la propia Europa, sobre todo Europa del Sur, y por todas las luchas por la soberanía que está presente a escala mundial y que se mueve entre victorias y reveses. Las avalanchas de migrantes de los pueblos empobrecidos rompe todas las barreras. Y esa realidad, acompañada de una gangsterización del sistema imperialista occidental, de un recrudecimiento de las opresiones y la violencia que son funcionales a una sobreexplotación capitalista. Me refiero a la opresión clasista, racista, patriarcal, adultocéntrica, y de una crisis ambiental que amenaza la existencia humana y la vida en el planeta. Esas son señales claras, no solo de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, sino de la decadencia de un sistema y de una civilización basada en el dominio de la burguesía y en la voraz dinámica
del capitalismo actual. Las decadencias imperiales nunca se producen al margen de la agresividad, la violencia y la guerra. En su declive los dominadores se tornan más feroces. Es el caso del imperialismo estadounidense y sus aliados en Occidente y más allá, impulsores o partidarios de la llamada guerra mundial infinita. El parto de lo nuevo será doloroso, pero será, no tengan dudas. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad lo